No la conozco con detalle, sé que está debatiéndose en el Congreso, lo he leído en distintos medios y bueno, la administración del presidente Calderón ha retomado el proceso de reformas indispensables dentro del país y podrá o no estarse de acuerdo con todas las reformas, con sus detalles, pero de que hay un ánimo reformador y que ese ánimo reformador ha encontrado en varios de los partidos políticos, en particular en el PRI, una respuesta positiva, me parece muy favorable para los intereses de la nación. Lo que yo observo es una firme decisión del gobierno federal de lograr que México tenga un mejor horizonte. Y eso, sin lugar a dudas, merece el apoyo de todos nosotros para que se reflejen mejoría diaria en la vida de los mexicanos. Yo creo que la realidad internacional ha cambiado. Me parece, de lo que leo internamente, que hay un consenso generalizado de que el petróleo es de los mexicanos y va a permanecer para los mexicanos. Y la realidad internacional ha cambiado. Hace 20 años el petróleo estaba en la mayor parte concentrado en las grandes compañías petroleras privadas del mundo. Hoy el petróleo está en manos, en la mayor parte del mundo, de las grandes compañías petroleras estatales. Y las particulares lo único que hacen es comprarle el petróleo en el mercado abierto a las compañías petroleras del Estado, de cada uno de los estados que tienen las reservas petroleras. Hay una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, lo más importante es consolidar a Pemex como una gran empresa del Estado mexicano, para servir a los mexicanos. Ese apartado está basado en documentos del propio Pemex, que al ser una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York le tiene que entregar información a la autoridad norteamericana, a la Securities and Exchange Commission, y que Pemex reproduce en su página de internet. Y lo único que hice yo fue hacer la cuenta aritmética de lo que está en ese reporte. Pemex tiene 10,000 millones de barriles de reservas probadas, de acuerdo al informe, extrae 3.2 millones de barriles diarios por 365 días al año, son 1.300 millones de barriles de extracción por año, contra 10,000 que tenemos, pues petróleo para 7 años. ¿Cómo llegamos a una situación como esa? ¿Cómo fue posible que, teniendo precios de petróleo tan favorables y una circunstancia tan prometedora, hayamos llegado a este punto en nuestra empresa nacionalizada con tanto orgullo por el presidente Lázaro Cárdenas y tan importante para los mexicanos? Yo documento este hecho y lo que me parece increíble es que cuando se tuvieron los excedentes del petróleo, en lugar de constituir un gran fondo para contingencias del futuro, como hizo Noruega, que tiene 3 millones de habitantes y 350,000 millones de dólares en su fondo de excedentes petroleros, aquí, para un país de 100 millones de habitantes, en lugar de haber llevado los recursos excedentes del petróleo a un fondo, pues lo que la información del propio gobierno confirma es que se usó para gasto corriente. En lugar de haberse utilizado o para crear infraestructura nueva o para ampliar la capacidad de producción de Pemex o para un fondo de protección hacia el futuro, durante esa década perdida, francamente, se dejó de una oportunidad que era fundamental para los mexicanos. Absolutamente. ¿Cómo que le presionaron? No, ¿Qué le dijeron? durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, yo tuve una reunión con el presidente Bush de los Estados Unidos, precisamente en Monterrey, Nuevo León. Dialogamos solos y él fue muy claro. El gobierno de Estados Unidos tenía enorme interés de que Pemex se abriera a la inversión y a la propiedad extranjera y que eso, me lo dijeron así claramente, podía ser un motivo de grandes concesiones por parte de los norteamericanos de acceso a su mercado a cambio de que les abriéramos Pemex. ¿Se lo dijo formalmente como parte del inicio de negociaciones? Absolutamente. Por eso nosotros desde el inicio dijimos muy claramente qué es lo que no íbamos a hacer. Y en el caso del petróleo fuimos muy claros. No íbamos a modificar la Constitución, no íbamos a abrir la propiedad de Pemex a los extranjeros y no habrían contratos de riesgo de ningún motivo. Y preferimos decirlo desde el principio porque de esa manera, para
la claridad de la negociación, nadie se llamaría engaño. Y que supieran que en eso no nos íbamos a mover como no nos movimos. Claro, yo le planteé al presidente Bush en esa ocasión también que para nosotros era muy importante no quedarnos solo en un tratado comercial, sino también en uno de migración. Y la respuesta de él fue: 2 tratados de esa envergadura, uno comercial y otro migratorio, no soy capaz de pasarlo en mi Congreso. Vámonos primero por el comercial, luego vemos el migratorio. Pues después yo le dije, pues una petición de meter a Pemex a la negociación no pasa por el Congreso mexicano. Vámonos con un tratado de libre comercio sin incluir a Pemex, y no lo incluimos. Y eso permitió proteger a la industria petrolera para que jugara a favor de los intereses nacionales. A mí me parece que el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos siempre ha estado del lado de las mejores luchas a favor de Pemex en estos años y a partir de la dirigencia que tiene actualmente. Lo que yo veo, lo que yo leo, lo que conozco es un sindicato comprometido con los mejores intereses de la empresa nacionalizada mexicana. Bueno, en realidad los grandes cambios empezaron en la administración del presidente Miguel de la Madrid, cuando nos ordenó al secretario de la Contraloría, y yo estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que se terminara con una práctica que representaba otorgarle en automático la mitad del programa de inversiones de Pemex al propio sindicato para que él procediera a recontratar. Eso se acabó desde la administración del presidente de la Madrid, y durante mi administración continuamos el proceso de reformas. Se llegó a un entendimiento muy constructivo con el propio sindicato para lograr que Pemex, fíjese, cerramos la refinería de Azcapotzalco por el efecto contaminante que tenía sobre los habitantes de la Ciudad de México. Y a pesar de que cerramos la refinería, gracias a la buen arreglo que se hizo con el sindicato, se pudo producir todavía más gasolina que la que se producía antes y con un número de personal menor. Es decir, se elevó la productividad de los trabajadores, se tuvo una relación constructiva con el sindicato y se pudo atender la demanda que los mexicanos hacían por productos nuestros. Y con una decisión importantísima a favor del medio ambiente, como fue cerrar la refinería de Azcapotzalco. Ahora ya no se recuerda de la contaminación que surgía de ahí, pero algunos de nosotros que tenemos memoria hasta hemerográfica sabemos que era un foco de contaminación terrible, y yo debo decirle que fue una decisión en la cual quienes laboraban dentro de la refinería, el primer impacto, yo lo recuerdo, fue de un gran enojo por una decisión que cerraba sus fuentes de empleo. Pero después, en un acto de responsabilidad social extraordinario, los propios trabajadores dijeron, es que es por el bien de nuestros hijos y de los hijos del resto de los habitantes de la capital, y vamos con la decisión. Si hay una conciencia de que hay intereses superiores de la nación, y convocándolos se puede ir a mejor destino. Contribuir a una mejor comprensión del pasado reciente para de esta manera retroalimentar el debate actual y ver el cómo pensar el largo plazo. Yo creo que hay un gran interés de diferentes sectores de cómo se abordan los retos hacia adelante, y para eso sí se requiere una buena compenetración de cómo se hicieron recientemente. ¿Sigue siendo su partido? Sí, claro. Yo mencionaba hace un momento que hay todo un grupo de reformador dentro del PRI que ha mostrado en los hechos su compromiso con las reformas que el país necesita, con la capacidad para negociar y para llegar a acuerdos y cumplirlos en los hechos. Y eso muestra un partido responsable y un partido que está pensando más en los mexicanos que en ellos mismos. ¿Pero le ve al PRI fuerza reformadora todavía? ¿Cómo? Está participando en el debate. Yo creo que una de las grandes reformas que ha hecho esta administración, que es la que se refiere a las pensiones, difícilmente podría haber salido sin el empuje reformador que existe dentro de capas importantes del propio PRI. Hay reformadores dentro del PRI, dentro del PRAN, dentro del PRD,
comprometidos con una transformación progresista del país, y en la medida que ellos sean los que en la indispensable negociación que la política exige lleguen a acuerdos, a consensos y los transformen en decisiones, no tengo dudas de que se podrán dar pasos hacia adelante.